Hola, mi nombre es David Samuel y te doy la bienvenida a tu canal Vitaminas para el Alma. Estos días son días muy religiosos donde la gente se prepara para participar y celebrar muchas actividades de tipo religiosa. Y hoy te voy a hablar de lo que es la diferencia de lo que es la religión y lo que es el evangelio. Vamos a ver que son cosas diferentes, son cosas muy diferentes y que muchas veces nos han hecho creer que es lo mismo. Nos han hecho creer que el evangelio es lo mismo que la religión. Pero vamos a ver que es algo diferente. Vamos a empezar diciendo qué es lo que significa cada uno de los dos. Religión significa religar, viene de la palabra religar, que significa volver a unir. Esto significa que algo que estaba separado, entonces por medio de la religión se pretende volver a unir. El evangelio significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Para ello te voy a leer en Isaías 52, versículo 7, de esta manera: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Eso es lo que significa evangelio, significa buenas noticias. Otra diferencia es de que mientras la religión es el esfuerzo humano por llegar a Dios, el evangelio es el plan divino para que llegue Dios hacia el hombre. Son dos cosas diferentes. La religión, esfuerzo humano del hombre para llegar a Dios. Evangelio, plan divino de Dios para llegar al hombre. Te voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16, lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el evangelio. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a traer esa salvación. Otra diferencia del evangelio y la religión es que la religión, existen miles de religiones. Miles por todo el mundo existen religiones y todavía se siguen creando más y más religiones. Mas sin embargo, el evangelio es solamente uno. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1 lo que nos dice con relación al evangelio, y dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nada más hay un evangelio. Vamos a ver otra diferencia. La religión son ritos, tradiciones
y costumbres que se enseña a los que profesan esa religión, que a través de cumplir con esos ritos y ceremonias y tradiciones es como ellos probablemente se puedan salvar. Mas, sin embargo, el Evangelio nos enseña que por medio de la fe y de la obediencia al Evangelio es como el Señor nos da su salvación. Eso lo vamos a leer en Romanos capítulo 1, dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra de las características es que la religión, pues, no salva a nadie. Por eso es que existen muchas y siguen existiendo más. Y de las que ya están establecidas, se dividen otras, y así es. Mas, sin embargo, el Evangelio es el método de Dios que Él mismo estableció para salvar al hombre, al ser humano. Dice así Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si después de haber escuchado todo esto que te he hablado en este momento, tal vez tú digas y dices: bueno, yo me considero pues una persona religiosa. Y como te digo, este no es un foro para discusión, al contrario, es un foro de motivación y es un foro para que tú conozcas los planes de Dios que Él tiene para ti. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice con relación a una persona que se dice o profesa una religión. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1:26. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora te toca a ti. Dios tiene un plan para ti, manifestado a través de su Evangelio. Y que ese Evangelio está al acceso de todos los que quieren a través de su palabra. Dios quiere bendecirte a ti, a tu familia, tu trabajo, tu negocio. Y no solamente bendecirte aquí, sino también un día darte la vida eterna. Porque ese es el plan de Dios. Si el plan de Dios fuera que a través de las religiones el ser humano lograra su salvación, entonces fue en vano la venida de Cristo. ¿Para qué vino Cristo entonces? Si el hombre podía lograr su salvación a través de las diferentes religiones. Jesucristo vino a traer su salvación por medio de su muerte y resurrección, y ahora a través de su Evangelio es como tú conoces, entiendes y puedes disfrutar de esa salvación que Él te da a través de su Evangelio. Que Dios te bendiga.